Brillante, es importante nunca perder el bosque por ver el árbol. A los depositantes no se le hubiera tocado el depósito si no se hubiera defaulteado la deuda, y eso no hubiera ocurrido si acá el Estado hubiera gastado lo que recaudaba, nada más. El Estado aumentó el gasto público en los últimos 10 años, 40.000 millones de dólares, sin incluir intereses, para financiar ñoquis, negocios espurios de los políticos. No puede ser eso. Yo creo que hay una cosa peor. Yo creo que hay una cosa peor, No, que peor es... que eso difícilmente. No, la voy a señalar. Perdóname. ¿Quién es realmente José Luis Espert? Top 5. Puesto número 5, Anti-K. Mucho antes de que asumiera el presidente Néstor Kirchner, José Luis Espert había advertido que la única forma que Argentina tenía para crecer de manera genuina y sostenida era mediante la libre competencia con el resto del mundo, bajando los costos en dólares, y que el Mercosur era una apertura trucha. ¿Y qué es una economía abierta? ¿Qué significa? Que compita con el resto del mundo, que no compita solamente con Brasil. Al mismo tiempo había advertido que los Kirchner habían recibido como gobierno una papita fina, Una papita fina. ya que gracias a Duhalde en el 2002 se había hecho el ajuste ortodoxo más grande de la historia, congelando el gasto público y pasando el dólar de 1 a 4, dando como resultado un fisco equilibrado. A todo esto hay que sumarle que por lo menos durante los primeros 5 años de la gestión K, la soja, el trigo, el maíz, la carne y el petróleo valían oro. Según el economista José Luis Espert, esto fue un regalo que ocasionó que Argentina creciera a pesar de que la gestión fuera un desastre y el programa económico fuera un mamarracho. Porque no hubo ninguna gestión que desencadenara. No hubo nada, hubo cero. Acá el programa económico es un mamarracho, lo hay, pero es un mamarracho. O sea, Argentina creció a pesar del programa económico que hay. Y vaticinó que Argentina iba a crecer mientras durase ese regalo, y así fue. Recordemos que José Luis fue quien en más de una oportunidad vaticinó los escenarios que luego se fueron cumpliendo. También calificó al kirchnerismo como un gobierno amoral, en el cual el fin justificaba los medios, que mediante un gobierno populista utilizaba a la gente para concentrar poder y eternizarse, en vez de servirle, los cuales fueron fieles al modelo peronista, fomentando la parasitación del agro y el petróleo para suministrar alimento y energía barata a la industria, así reventando su productividad y su capacidad de inversión, llegando a ocasionar escasez aún teniendo condiciones internacionales inmejorables. Es la concepción ideológica de darle todo servido a la industria. Con esta idea cepaliana, que el deterioro secular de los términos de intercambio iba a terminar hambreando al país. Por lo tanto, había que desarrollar una industria. Pero Ojo, no es la única manera para desarrollar una industria. Esta es la manera más arcaica, más prehistórica y más siniestra que hay de desarrollar una industria. Reventar a los sectores en los cuales vos tenés ventaja comparativa, como el agro y el petróleo, para desarrollar la industria. Sí, no se vuelve más hay países como Irlanda, Chile, que han desarrollado su industria, pero han hecho otra cosa, no es tan animalada. Han puesto impuestos muy bajos, un dólar bien caro, mucha apertura de la economía, y de esa manera son lo que son. José Luis, pero esto en un contexto internacional donde hay preocupación por los alimentos y donde están saliendo créditos para que los países que tengan opciones produzcan alimentos. Sí. O sea que estamos al revés de lo que el mundo está pidiendo. Sí. Es la misma pavada que hizo Perón cuando llegó al gobierno, es lo mismo. ¿Sabés que los términos de intercambio de Argentina hoy, salvo del 73 por la primera crisis de los precios del petróleo, son iguales a los del año 55? Hay entre 50 y 55. ¿Y Perón qué hizo? Creó el IAPI. Fundió al campo. Los medios para hacer esto fueron el robo usando retenciones, prohibiciones para exportar, demonización del campo, discursos permanentemente agresivos, cierre de registro de exportaciones, canal rojo para exportaciones, etc. Yo si fuera Kirchner, vos podés odiarlo al campo. Sí, pero no podemos. Pero agarrártela con 2/3 del país, porque directa o indirectamente 2/3 del país está dando vuelta alrededor del campo, la verdad es estar viviendo en un frasco de dulce de leche, ¿no? Fuera de la realidad. Siendo el campo quien más había aportado al proyecto redistributivo de los Kirchner, llegando a pagar más de 40.000 millones de pesos solo en retenciones, y quien más había apoyado al gobierno de los Kirchner en las urnas, por lo menos en una primera instancia por mayoría absoluta. Esto agravó la desaceleración de la tasa de crecimiento, lo cual al mismo tiempo impulsó la tasa de inflación. La manera en la que los Kirchner crispaban a la gente y buscaban enemigos permanentemente era una forma de tener a la gente agarrada de la expectativa, del miedo y del temor, planteándose ellos siempre como salvadores del pueblo, asegura el economista. Por otro lado, también advirtió en repetidas ocasiones la actitud delictiva del exfuncionario Guillermo Moreno al alterar las estadísticas del INDEC, siendo que es un instituto que pagamos todos para que nos informe qué es lo que pasa en nuestro país, no en el de ellos. El Instituto de Estadística lo pagamos todos nosotros para que nos informe sobre lo que pasa en el país de nosotros, no en el país de ellos. Al mismo tiempo, señala la inoperancia del Estado a la hora de resolver los problemas de pobreza e indigencia, con un presupuesto que gastaba más de 300.000 millones de pesos, al que se le
sumaron 800 millones en 2008 y 1.200 millones en el 2009, siendo que previamente ya se habían fijado los montos que contemplaban la creación de obras públicas y servicios estatales, con cifras que, desde su perspectiva, eran más que suficientes como para acabar con la pobreza en la Argentina. Llegado el año 2013, el gobierno ya recaudaba más de 1 billón de pesos y aún así contaba con un déficit fiscal de 120 millones. Por aquel entonces, el señor José Luis Espert era uno de los pocos que planteaba su preocupación al respecto, de que esta deuda se financiaba con emisión, lo que repercutía sobre el dólar, el blue, el libre, en las reservas y en la inflación. También criticó duramente la actuación del ex ministro de Economía Roberto Labaña, calificándolo de gran ignorante y absolutamente sobrevalorado, tanto por su mandato en el tercer gobierno de Perón, donde controló los precios de manera soviética, como por su participación en el gobierno de Alfonsín, que llevó a la hiperinflación, y finalmente en el gobierno de Néstor Kirchner, donde volvió a implementar retenciones, estableció un límite a la faena de ganado vacuno, destruyendo la ganadería argentina, además de culparlo de ser el mentor intelectual del robo que sufrió la gente en el 2008 por parte de Cristina Kirchner, donde se estatizaron los fondos de pensión. Labaña o estos grupos de peronistas que ahora se muestran... Pero Labaña debería pedir perdón primero por haber hecho el desastre de estructuración de deuda que hizo, que Argentina 10 años después está peleando en New York un nuevo default. Por otro lado, es prácticamente el único que denunció que existía un relato con respecto al famoso pago de la deuda de los Kirchner, o renegociación de la deuda llevada a cabo por Labaña y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Pero dame un poquito de historia breve. Se sabía en los 90, cuando Argentina emitía deuda, que hay una cláusula que se llama pari passu, que es una cláusula centenaria en las emisiones de deuda, que dice que vos para una misma emisión de deuda no puedes discriminar entre acreedores. No puedes decirle a vos te pago o no te pago. ¿Sí? La otra cosa que se sabía cuando asumió Néstor Kirchner, Labaña y Nielsen, por ejemplo, además de la cláusula pari passu, que la emisión de deuda que se hizo en los 90, para cambiar las condiciones de emisión, o sea, para hacer un canje, requerían del 100% de la aceptación. Esto lo sabían Kirchner, bueno, si no lo sabía Kirchner, Labaña y Nielsen lo tenían muy claro esto. Sin embargo, acá, lo que se dijo cuando se cerró el canje de 2005 fue que había sido súper exitoso, cuando se consiguió solo 75% de adhesión. Digo solo, porque para lograr un canje exitoso vos necesitabas el 100%, porque así eran las condiciones de emisión de la deuda en los 90. Pero no solo eso, ese error se cometió, sino que además se decidió establecer la ley Cerrojo, que es, a los que no aceptan los canjes no les pago, violando una cláusula centenaria, no de los 90, centenaria que es la cláusula pari passu. Ergo, empezaron a caer juicio. Bueno, pero lo cierto es que después cerraron con el 93%. El 93% es poco, se requiere de 100%, porque además el 7% que te quedó afuera, más allá de que viola la ley del contrato de los bonos emitidos en los 90, porque se requiere 100% y no 93 no es 100, además ese 7% dejó afuera un capital por 6.500 millones de dólares, que ajustado por intereses puede estar entre 25 y 30.000 millones de dólares. O sea, dejaste afuera a un montón de plata. Eso te iba a traer problemas algún día. Entonces, la negociación de la deuda tuvo un relato que fue exitosa, pero no fue exitosa. Por eso, en febrero del año pasado, Griesa falla en primera instancia, condenando a la Argentina a pagar el 100% del capital a los fondos, y luego la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el 26 de octubre, ratifica el fallo de Griesa y manda a pagar el 100%. Y si hoy Argentina discute la posibilidad de un default, que ojalá que no ocurra, y a lo mejor no ocurre, pero si está la palabra default dando vuelta acá, quiere decir que tu reestructuración de la deuda fue un fracaso, se relató como exitosa, y acá que no hubo tal desendeudamiento, porque si no estaría discutiendo un país que se desendeudó tanto y que hizo 2 reestructuraciones de la deuda exitosísimas, que son un ejemplo para el mundo, según la presidenta, el default. El default te demuestra que acá el relato ha contaminado hasta un tema muy profesional como la deuda pública. Además de marcar repetidas veces la ignorancia y las mentiras con las que se trataba la deuda con los bonistas, los famosos fondos buitre. Este conjunto de inútiles sin verde ahí en el Ministerio de Economía que no tienen ni idea de nada. Sí. Vale aclarar que tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el gobierno de Cristina Fernández, ya sea de forma explícita o usando los medios de comunicación afines, siempre trataron de ensuciar su imagen, ya sea implicándolo en teorías conspirativas junto a Macri, Ricardo López Murphy y sus colegas economistas con la misma mirada con respecto a la economía. Están al acecho, escondiditos,
para ver por dónde pueden entrar para volver a recuperar la iniciativa política en la Argentina. Y lo que defiende la vieja Argentina, todos saben, Fiel, Moore, Esper, Ávila, toda la vida defendieron la vieja Argentina, toda la vida defendieron la vieja Argentina, toda la vida defendieron la vieja Argentina. Persiguiéndolo en sus charlas y tergiversando lo que él decía para ponerlo como enemigo. Habría que evadir impuestos. Le pregunto, no sé. Respóndame lo que quiera. ¿Usted no me escucha lo que le digo? O directamente ligarlo a políticos José Luis Espert, que está trabajando con Mauricio Macri, con los que él no solo no se relaciona, sino que había criticado duramente. Es absurdo, ridículo, fascista, pero la cosa miserable es empezar a decir cosas como dijo Roberto Navarro en aquel programa de C5N, que yo había sido asesor externo de Cavallo, que había firmado trabajos para la Fundación Pensar del PRO, que llegó a decir que tenía 70 entradas a la casa de gobierno de Macri cuando Macri era jefe de gobierno. Ni lo conozco a Macri. No es opositor al kirchnerismo solamente por considerarlos literalmente una banda de delincuentes, sino también porque desde el punto de vista conceptual han hecho retroceder a la Argentina 30 años. O sea, estar discutiendo controles de cambio, estar discutiendo los orígenes de la inflación, estar discutiendo si tener déficit es bueno o malo, siendo que la Argentina tiene una vasta experiencia a lo largo de su historia para estar discutiendo cosas tan cavernícolas. Además, agrega que han falseado los datos del nunca más, tanto como sus estadísticas. Y más allá de los flagrantes casos de corrupción, también suma que terminan su mandato con los mismos niveles de pobreza de mediados de los 90 y los 80. Puesto número 4. Opositor a Cambiemos. Esta es probablemente su faceta más conocida por una cuestión de proximidad temporal, y por lo tanto no voy a entrar en demasiado detalle. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que sus críticas y reticencias con respecto al macrismo se remontan a mucho antes de las elecciones de 2015. ¿Y a Macri lo ves con alguna idea económica diferente? Yo no se la conozco todavía. En materia económica no se la conozco. No. Es decir que... A lo mejor la tiene, yo no se la conozco. Es decir que no habría alternativas económicas al actual modelo, hoy por hoy en la Argentina. Yo no veo que nadie económicamente lo cuestione muy de frente al modelo. Pero lo que hay que hacer es hablarle con mucha claridad a la sociedad, al revés de lo que se nos dice. Te dicen que si le hablan con claridad la sociedad no los vota. Yo no sé si Macri, si le hubiera hablado a la sociedad en términos de decir acá hay que hacer la inversa de lo que se hizo en los últimos 12 años. Al revés, fíjate, después de cada elección lo que dice es que hay que repetir muchas de las cosas que se están haciendo. Macri es cobarde. Sonamos, veníamos bien, dijiste eso, la gente nos entra a putear ahora. ¿Qué putee? ¿Qué putee tiene todo? Porque ¿no te parece que lo que le falta a la gente es escuchar la verdad? Pero la gente tiene que escuchar la verdad. Aunque vale aclarar que siempre consideró necesario desterrar el kirchnerismo para que exista algún avance, aunque sean las ideas. En lo que respecta al modelo macrista, lo calificó de ser el mismo experimento que se viene repitiendo desde hace décadas, de hacer déficit fiscal, deuda pública, atraso del tipo de cambio y presión impositiva aplastante sobre la gente que trabaja. ¿Te desilusionó Macri? No, yo nunca esperé mucho de Macri. Macri viene, de nuevo, la raya, los laburantes y ellos. Macri viene de ellos. ¿Macri es un ellos? Sí, sin duda. Es parte del problema, no tengas duda. Explícame por qué. ¿Por qué? Primero tiene un problema con la procedencia de toda la fortuna de la familia Macri. Macri, de verdad que dijo hace poco, no sé, que el padre había sido un delincuente, algo así. Bueno, esa familia es del empresariado que hace mal a la sociedad. Que le hace mal a la sociedad objetivamente y que habla mal innecesariamente del empresario argentino. Hay mucho empresario muy digno, que corre el riesgo de fundirse a mano de estos caraduras del sindicalismo, que corre el riesgo de fundirse por la presión impositiva salvaje, pero ese empresario prebendario y corrupto, como lo fue el padre de Macri, y prebendario Macri en el mejor de los casos, cuando no corrupto, es parte del problema. Hay gente, son esos empresarios que le hayan hecho creer a la gente que sin el Estado, dándole ayuditas, ellos no pueden producir. Según sus palabras, no es nada que no hayamos visto antes y la única razón por la que perpetuamos los errores es porque la sociedad no conecta lo que hacemos con lo que pasa. Si hubiera que compararlo con otros gobiernos, nota semejanzas con la convertibilidad solamente con respecto a la política de endeudamiento externo. También lo compara con un gobierno radical por su forma tan blanda y tan laxa de afrontar los problemas de vital importancia, dejando en claro que el plan de Macri es mantener más o menos a flote lo que dejó Cristina, corrigiendo aquellas cosas que eran demasiado bizarras. O sea,
sea, tener una relación mucho más constructiva con el mundo rico, próspero y civilizado, habernos sacado del delirio del control de cambios sin crisis y terminar con la ridícula guerra al agro. También menciona que le parece extremadamente positivo el Tratado de Libre Comercio con Europa, a pesar de no ser la forma en la que él lo hubiera hecho. Recordemos que José Luis Espert plantea como ideal una apertura total mediante tratados bilaterales, exactamente igual que como lo hace Chile, no multilaterales, o sea, negociar con quien quieras, lo que quieras, sin que nadie pueda interferir en el resultado final. También expresa que por la forma apurada, anunciando un tratado que todavía no fue aprobado por ningún congreso, y las medidas posteriores que hizo el gobierno de Macri, o sea, al día siguiente seguir subiendo los impuestos, el tratado en cuestión tiene toda la pinta de ser humo electoral. Yo hablo de vez en cuando con algún funcionario. Pero tenés que tener la obligación, es decir, tenés que ponerte una meta, tenés que trazar un objetivo. Me dicen, por ejemplo, que el gasto público no se puede bajar más. Ayer, en la cena de la Fundación Saldívar, claro, altísimo funcionario del gobierno de Macri. Tiene nombre y apellidos, altísimo funcionario. Sí, pero dejémoslo, pobre, por vamos a incinerar. O lo van a linchar ellos, los amarillitos. Me dice, el gasto público no se puede bajar más, José. Pero escúchame, acabo de firmar un tratado de libre comercio. Si no bajas el gasto, lo vas a tener que bajar. No bajas impuestos, la va a mandar al muere a la empresa a competir. Y remarca que no ha hecho cambios profundos con respecto a lo que veníamos viviendo antes. Económicamente hablando, los describe como kirchnerismo de buenos modales y antiliberales, ya que mantienen ahora 12 precios cuidados, retenciones, y menciona que incluso tienen tics del kirchnerismo. Por ejemplo, como cuando sacaron de la discusión la vergüenza del tema Rafecas con el tema del aborto, o el impulso de las leyes para regular la cantidad de mujeres que debe haber en una empresa, o la ley en la que las empresas deben informarle al Ministerio de Trabajo cada vez que quieran echar a alguien. Son algunos ejemplos que denota por parte del gobierno un carácter populista y demagogo, asegura el economista, y que por momentos pierden los buenos modales. Yo entiendo que hacer planilla Excel y escribir libros... Para mí vos sos como el Tano Pazman. Pero cuando te pongas los cortos te desgarran el primer córner. Como cuando el economista escribió una nota para el diario La Nación, señalando que el gobierno mentía con los datos fiscales. Desde el gobierno rápidamente salieron a difamarlo y a tratarlo de liberalote plateísta, liderados por el secretario de Hacienda Rodrigo Pena, incluso tratando de ligarlo al trotskismo o cosas por el estilo por parte del diputado nacional Fernando Iglesias. A todo esto se le suman acusaciones que el gobierno pudo haber metido presa a Cristina Kirchner, pero no lo hizo por conveniencia política. Todo para seguir haciendo cualquier cosa en el gobierno y en las elecciones ganar con la ayuda de la polarización. Es lo mismo que Brasil. En Brasil los delincuentes van presos. En Argentina los delincuentes, los gobiernos como el de Macri lo usan para hacer campaña. Macri no tuvo necesidad de decir nada en campaña. Gran parte de la sociedad tenía tanto hartazgo de Cristina que basta, ¿quién viene? Lo agarro. Si Macri no tuvo que decir nada en campaña, la gente votó creyendo que Macri le proponía algo, estaba totalmente vacío de contenido. El punto que parece que vuelve a funcionar el espanto. O sea, Cristina crece en cuanto al resultado económico de Macri es pésimo, y Macri crece en cuanto al recuerdo del espanto. O sea, son dos candidatos que objetivamente han fracasado, pues los índices demuestran que los dos fracasaron. Porque la mejor candidata del macrismo es Cristina. También destaca algunas anomalías específicamente en la guerra contra el narcotráfico, en la gestión Bullrich. Tiene que hacer acuerdo con Estados Unidos para tener una DEA. ¿La gestión Bullrich no hace nada de esto? No. ¿Hay alguno de los... Yo creo que se tropiezan con la droga en el gobierno. O sea, no es que la van a buscar, que la encuentran... Yo creo que es muy raro lo que pasa. Con los niveles de producción y consumo de droga que se sabe que hay, que acá no haya muertos en la lucha contra el narcotráfico, muy raro. A pesar de asegurar que la diferencia con el anterior gobierno con respecto a la corrupción es que los anteriores eran ladrones burdos, brutos y alevosos, mientras que los actuales los define como ladrones de guante blanco. Me mira y me dice, usted que los entrevista a todos, ¿quién mienten más, los K o los macristas? Yo no te digo que le contesté. ¿Quién miente? Yo sí le contesto. ¿Quién? Mienten por igual, son dos cínicos, caraduras, los macristas y los kirchneristas. No sé si entiendo lo que me estás contestando. No, ¿cree que sí, no? me lo pasás. ¿Son cínicos por igual? Sí, no tengo duda. Los dos. Los dos. Y si algún juez investiga en serio los negocios de los muchachos alrededor de Macri, ¿por dónde debería? Se va a divertir. ¿Por dónde debería? No sé, pero escucho, pero... Esto hay que desactivarlo, Luis. No puede ser que la sociedad, este tipo de personajes, entre los cuales incluyo a Macri, a su gente, a los kirchneristas y a casi toda la runfla de la política, no fumen en pipa. Puesto número 3. Humor y polémica.
Dentro de este apartado podemos encontrar 9 aristas. Primero empezamos con el tweet a Agustina Canfer, que es un chiste a modo de burla o exageración por las fotos que se había tomado desnuda días atrás. Aunque hay que tener en cuenta que en su cuenta personal de Twitter suele tener vocabulario bastante de entrecasa, como cuando le dijo cagón al presidente, o como cuando le dijo a la cámpora que se metan el obelisco por ahí. La segunda es una polémica con respecto al tweet de las Malvinas, donde dice que no son argentinas, que las perdimos en la guerra, y felicita a Macri por tratar de hacer acuerdo. Al mismo tiempo dice basta de nacionalismo. Ahora, más allá de lo chocante que pueda sonar para el argentino medio, es cierto, actualmente las Malvinas no están en manos de los argentinos, lo que no quiere decir que no vayan a hacerlo. Con respecto al nacionalismo, convengamos que el nacionalista argentina promedio aboga por matar a medio mundo y declararle la guerra a los 4 vientos. Con todos los kurdos, con este gobierno corrupto y vende patria, con esta... José Luis Espert apoya una estrategia más astuta y pacífica a la hora de encarar los problemas con el Reino Unido. Digamos que está un poco más interesado en hacer que el país funcione que en meterse en conflictos innecesarios. Para eso, tanto Estados Unidos como el Reino Unido son de vital importancia, indiferentemente de que les guste o no. Por poner un ejemplo, estos países son dos de los principales socios comerciales de China, a los cuales dicho país empezó vendiéndoles materias primas, y también países donde las universidades chinas mandan a sus estudiantes, y gracias a adquirir conocimientos tecnológicos de estos países fue que ellos fueron logrando desarrollar una industria competitiva, así también como mejorar su calidad educativa. Volviendo a José Luis Espert, lo que él propone no son solo tratados de libre comercio, sino también acuerdos con Gran Bretaña para proteger la plataforma submarina de barcos furtivos, especialmente China, que depredan los mares argentinos, así también como establecer nuevas y más provechosas alianzas estratégicas. Según el economista, de esa forma las Malvinas tarde o temprano serían Argentina, ya que estarían siendo habitadas por argentinos y no por kelpers como es actualmente. En Sudamérica, nuestro objetivo, dentro de la directiva Planeamiento de la Defensa Nacional, será fortalecer las alianzas con los países vecinos. No somos enemigos con los países, tenemos enemigos en común con nuestros países vecinos. Enfrentar juntos las amenazas comunes. No podemos ser el eslabón más débil de la cadena de defensa sudamericana como ocurre hoy. En cuanto a los riesgos y amenazas, de acuerdo con la región y el mundo que les acabo de comentar, nosotros consideramos que nuestras hipótesis de conflicto más importantes hoy son terrorismo, narcotráfico, delincuencia masivamente organizada, ciberterrorismo, indigenismo, migraciones masivas, separatismo, depredación de recursos naturales como pesca y minería. Esto en particular en la plataforma continental. Un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido permitiría no solo el comercio en sí mismo, sino la inversión de empresas inglesas en Argentina, sino con el comercio y con el cuidado conjunto con el Reino Unido de la plataforma continental y la zona de exclusión, algún día Argentina tendría argentinos viviendo en las Islas Malvinas y se caería de Maduro, perdón por la palabra, Maduro, se caería de Maduro que las Islas Malvinas, como siempre lo han sido, serían argentinas. Que si se fijan bien, es algo muy parecido en cierto modo a lo que propone el soldado retirado, teniente coronel, excombatiente de Malvinas, Aldo Rico. Con Chile no podemos tener conflicto, tenemos que ser aliados. La pregunta es, por ejemplo, un problema estratégico, ¿cómo hacemos los argentinos y los chilenos para controlar y mantener la soberanía en los espacios que reivindicamos como propios, que son el Atlántico Sur, el Estrecho Interoceánico, el Pacífico Sur y la Antártida? La Antártida, claro, la Antártida no es nuestra, pero de todas maneras yo te pregunto esto, si vienen a pescarme los ingleses y me traen 4 destructores, ¿qué cree que haga? ¿Qué hago yo? Meterse adentro, hay que meterse en esos hay que ir y no le podés permitir que ellos sigan, y no le podés impedir que pesquen, pescamos también, hace un acuerdo. En general no son ingleses, ¿eh? Claro, son japoneses. O sea, ocupás tipo el té, me gusta. Japoneses, son coreanos, son polacos. ¿Qué se hace? Hay que estar, no se puede no estar, hay que estar ahí. Lo hablamos fuera de cámara. ¿Cuándo las Malvinas van a ser Argentina? Cuando Argentina sea un país más importante y mejor, se viva mejor en la Argentina que en Inglaterra. Entonces los kelpers van a decidir ser argentinos. Entonces hay que estar, hay que darle las cosas, hay que ofrecerle educación, salud, transporte. Hay que estar ahí.
Por si no, el otro camino es la guerra. La guerra descartala. Después del otro camino hay que meterse. Aldo. La tercera es de humor y es básicamente una publicación en tono sarcástico. No hay mucho que decir al respecto, excepto que hay gente que saca la imagen de contexto en función de sus intereses personales, o ni siquiera se informan y la difunden como si fuera algo en serio. Para aquellos que no lo sepan, cuando José Luis Espert no se candidateaba a presidente, solía subir tweets en tono sarcástico, algunos incluso usando lenguaje vulgar. Básicamente porque es su cuenta de Twitter personal. La cuarta polémica es con respecto a la hija de los Kirchner, cuando todavía no andaba prófuga en Cuba, y aparentemente recibía bullying en las redes sociales por estar implicada en la causa OTESUR y el lavado de dinero. Había usado el Facebook de su madre para decir que los medios que defienden a los holdouts, a los que el gobierno de su padre defolteó, los mal llamados fondos buitre, la critican a ella y se escuda en cosas como la edad, aunque ya era mayor de edad. Y claro, eso no explica de dónde sacó el dinero y las propiedades. Decía que su pecado era ser Kirchner, a lo que Espert le responde que su problema era ser literalmente una hija de... Bueno, la quinta polémica está relacionada con la separación de 5 miembros no menores del Partido Libertario, en donde podemos encontrar a Javier Milei, a Diego Giacomini y a Gustavo Lazzari. Esta separación en sí se produjo por parte del grupo más radicalizado, más intolerante o más reaccionario, si se lo quiere, que no admiten la alianza con otros partidos políticos, ni nacionalistas ni conservadores. Creo que es por todos conocido la postura de Javier Milei al respecto. El liberalismo clásico, aceptando el Estado en sus orígenes, como precondición necesaria para que pueda haber propiedad privada, para que pueda haber seguridad, para que pueda haber justicia, engendró el germen de su destrucción y se alió con el conservadurismo. ¿Para qué? Para disfrutar de las mieles del status quo de los funcionarios del Estado de aquel momento. Vale aclarar que lo que Giacomini dice en este fragmento de su discurso que dio cuando era miembro del Partido Libertario es totalmente cierto. José Luis Espert, muy al contrario de lo que se dice, no es libertario, es liberal clásico, y él decidió hacer alianzas con los liberales clásicos, con el nacionalismo y con el conservadurismo. Por lo tanto, terminó haciendo un frente de centro-derecha, que es lo que tanta inseguridad le da a los libertarios. La sexta polémica corresponde a la foto tomada junto al gobernador Insfrán, sobre la cual se empezaron a pergeñar conspiraciones. En base a esto, los opositores decían que era un kirchnerista y los seguidores que fue una operación política para hacerlo quedar mal. Lo cierto es que fue el gobernador quien lo fue a saludar cuando llegó al aeropuerto para presentar su libro y su candidatura en Formosa. Aunque viniendo de una persona como Gildo Infran, que tiende a tener actitudes mafiosas, tampoco es de sorprender que vaya a saludar a alguien que se candidatea a presidente para ir marcando territorio. Tengamos en cuenta que si se aplican las políticas de Espert, personas como Gildo Infran serían las principales afectadas, ya que Formosa vive del empleo público y la coparticipación. La séptima polémica está relacionada con Alberto Acef, el presidente del Partido UNIR, el cual, a horas del cierre de alianzas, se sacó una foto con Pichetto anunciando que ahora está en el frente de Juntos por el Cambio. A todo esto se le suma una serie de injurias y difamaciones que este personaje hizo en contra del Frente Despertar y de José Luis Espert. Pero, ¿qué es realmente lo que sucedió? Para aquellos que sigan un poco la polémica en Twitter, habrán notado que días antes del cierre de alianzas, algunos de los 5 ex miembros mencionados, los más populares, Milei y Giacomini, estaban sacando los trapitos al viento del señor Acef e impulsando a que la gente corte boleta. De la misma forma, había algunos que pedían alianza con el partido NOS de Gómez Centurión, con respuestas muy curiosas por parte del señor Acef que demostraban su rechazo a Macri. Así que viendo que podría perder su puesto en la Cámara de Diputados debido a su larga y cuestionable trayectoria política, decidió asegurarse un puestito en el gobierno, aunque tuviera que traicionar sus propios ideales si es que los tiene. Para esto, lo que hace es apropiarse del discurso del gobierno y agregarle nuevos matices. Espert le decía al gobierno que estaban haciendo kirchnerismo y el gobierno le respondía con lo mismo, diciendo que Espert era kirchnerista por robarle los votos. Es más, si escuchan el audio en donde Alberto Acef le da una entrevista a Novarecio, claramente dice que Espert no es aliado de Cristina Kirchner, ni mucho menos. ¿Usted me dice que Cristina Kirchner es aliada de Espert? No. Y el resto son suposiciones que nos llevan a la siguiente polémica. ¿Quiénes son los verdaderos interesados en la candidatura de Espert? La octava polémica tiene que ver con la financiación de la campaña de José Luis Espert, en donde se lo acusa de ser financiado por Daniel Vila y Jorge Brito. Antes que nada, vale aclarar que fuera de la pura acusación, no brindan absolutamente ninguna prueba que avale sus palabras, y la realidad demuestra todo lo contrario. No solo porque Daniel Vila estuvo en la presentación del libro Sinceramente de Cristina, sino que tanto la señora como Alberto Fernández, uno de los primeros lugares donde fueron a presentar su candidatura, fue ante el gremio bancario.
contrario. En parte, estas acusaciones se dan por conjeturas. Una de ellas es que José Luis Espert aparece mucho en el canal América, aunque la parte que no cuentan es que también en ese grupo trabajan algunas personas como Majul, Babi Echecopar o Bebo Granados, sin mencionar que Espert también hace apariciones en CNN, Canal Rural o es columnista de La Nación, entre otras cosas. Además de que, suponiendo que así fuera, Vila era quien en 2015 financió la campaña de Massa para dividir al peronismo y permitir que gane Macri. Por lo tanto, si Macri está gobernando ahora, es gracias a esas personas. Ahora, si tenemos que guiarnos por los hechos, o sea, tanto lo que dijo José Luis Espert como la gente que lo rodea, ahí es donde se fortalece la hipótesis del periodista y activista liberal Nicolás Moraz. ¿Tiene recursos para hacer la campaña? Sí. ¿De dónde sacan los recursos? Propios, amigos, empresarios, fundaciones, etcétera. Sí. Pero eso crea relación, eso crea compromiso. Cuando empresarios dan plata a una campaña, crea compromiso. No, en mi caso no, de ninguna manera. En mi caso, los que me apoyan saben perfectamente lo que yo quiero hacer. Y si no me quieren apoyar, que no me apoyen, pero hay un conjunto de cosas en las cuales yo no cedo. Mire, yo tengo 57 años sin ninguna experiencia en la política, pero con la convicción de que voy a ganar las elecciones presidenciales de Argentina, y si he abandonado transitoriamente o no mi actividad privada, ha sido solo para tratar de hacer un poco de justicia con un sistema que destruye a los argentinos de bien. Fundaciones. Que si bien no es afín a las ideas libertarias, señala casi como un hecho que es la Fundación Friedrich Naumann la que financia la candidatura en gran medida. Para aquellos que no la conozcan, esta fundación financia otras fundaciones como Federalismo y Libertad o la Fundación Libertad y Progreso, y ha sido en parte una de las que ha financiado el Tour de la Libertad de Javier Milei, por poner un ejemplo. Además de que uno de los miembros más famosos justamente es el señor Luis Rosales. Desde mi punto de vista también veo como muy posible que esté siendo financiado por alguien del campo. Lo más importante es que la plata no sale de nuestros impuestos, ni de robarle a los jubilados, ni de andar vendiendo cocaína, ni de andar lavando dinero narco, como es costumbre en Argentina. La novena, última y más grande de sus polémicas es con 3 miembros que van dentro de su frente. Primero empezamos con el camporista, exdualdista, panqueque y por sobre todas las cosas, cagón, Gustavo Guga Canteros, una persona que antiguamente era candidato de Dualde con Todesca y andaba diciendo que los Kirchner eran chorros, y los videos se pueden encontrar perfectamente en YouTube. Que después pasó a ser dirigente de la Cámpora, que estaba encargado de dirigir el Centro Comunitario para Jóvenes en Riesgo, presidente Néstor Kirchner. Y te voy a decir una cosa más, por trabajar en las cárceles, por trabajar en las villas, por trabajar en estos lugares, contraje la tuberculosis en el año 2015. Después que me enfermé, que me fui a La Rioja, desde ahí hasta acá no lo vi más a los muchachos. O sea, yo poco pude, nunca tuve un cargo, no tuve ni secretaria, quédese tranquilo, ni chofer, ni nada. Gustavo Guga Canteros es técnico en adicciones y trabaja de eso. Como técnico en adicciones, que es lo que José Luis me convocó por eso. Está a favor de la marihuana, tanto para consumo como para uso medicinal. Y esto no es hacer alegoría de la droga, pero es mucho más sano que un cigarrillo que tiene 4.000 componentes químicos. Y que el problema del consumo problemático, el problema es no la sustancia, sino qué te lleva a consumir problemas. ¿Qué problemas tenés en tu familia que estás escapándote a una droga? Exactamente. Entonces, al igual que José Luis Espert. ¿Qué pensás respecto del consumo de droga para uso personal? Marihuana puede ser, de hecho tiene usos medicinales muy buenos, pero el resto de las drogas duras no. No estamos con la cabeza para drogas duras, nosotros libres. Es como un debate holandés en un territorio subdesarrollado. Claro, ¿no? Además, yo creo que hay que dar un combate muy serio contra la droga. Argentina allá en el norte es un mosquitero todo agujereado. Vos tenés que raderizar todo eso. Por lo menos en este aspecto no es de derecha. Es de sentido común, y es un cagón por borrar su cuenta de Twitter cuando UNIR hizo alianza con el Frente Despertar, ya que ahí había material incriminatorio donde se podían encontrar cosas como críticas a Javier Milei. Después tenemos al nazi José Alejandro Bonacci. Explícame vos primero en 2 minutos quién sos, que es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahora mismo. Hace 43 y yo después años te voy a preguntar sobre algunos mitos. ¿Cómo no? Hace 43 años que me pregunto quién soy. Día a día trato de irme construyendo. Hasta el momento la versión preliminar dice que soy un muchacho de Viedma y Corrientes que milita en el justicialismo desde... Viedma y Corrientes, ciudad de... Rosagasario, por supuesto. Que milita en el justicialismo desde el año 82
y que lo primero que aprendió a escribir en las paredes de la casa fue BP, Perón vuelve. Que es la persona que le prestó el sello del partido UNITE a última hora cuando estaban por cerrar el cierre de alianzas sin pedirle ninguna candidatura a cambio y aceptando las 13 propuestas de José Luis Espert. No pueden existir bloques unipersonales que están contra Leyen y a su vez que esto nos cuesten 1 millón de pesos por concejal durante el lapso de 4 años. Se lo etiqueta de nazi por haberse sacado una foto con el libro Mi lucha de Hitler, por tener un partido nacionalista pro vida. Crecí en un barrio donde a la tarde la gente tomaba mate en la calle e iba a una escuela que no hacía paro. Queremos volver a esos tiempos. Y por haber empatizado con el peronismo ortodoxo, más específicamente con Biondini, más allá de que ahora no tiene nada que ver. Y por último, a la simpatizante terraplanista. En este momento estarás diciendo, esta chica está loca. Ex kirchnerista confesa y cosplayer Lilia Lemoine. No hay mucho que decir al respecto, excepto que es como la Marcos Peña del Frente Despertar. Marcos Peña era el jefe de campaña de Macri. O sea que no tengo privilegios por ser mujer. Ningún privilegio. Basta de curro, basta de privilegio. Puesto número 2, abortero. José Luis Espert, él, personalmente, está a favor de que una madre pueda matar a su hijo en gestación. Lo que no está a favor es que el asesinato sea subsidiado por el Estado, o sea, usando los impuestos. Él propone que solo sean subsidiados los abortos en los casos que la madre no pueda pagar por dicho asesinato, o sea, que solo se subsidie el genocidio infantil en la gente pobre, y que el resto lo pague con su bolsillo. Fuera de su postura personal, vale aclarar que dentro de su partido político lleva a gente que es abortera y provida, ya que, según sus palabras, él es muy liberal y no le dice a la gente lo que debe creer. Aunque vale aclarar que el liberalismo aboga por el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada en ese orden, entendiendo la vida como la propiedad privada más valiosa, y a la libertad para decidir sobre la vida propia, no sobre la de los demás. En este caso, estaríamos hablando de una persona que decide sobre la vida de otra, una madre sobre la vida de su hijo. Por lo tanto, esta postura de José Luis Espert no tiene nada en lo absoluto que ver con el liberalismo, sino que corresponde a una empatía con un progresismo rancio y asesino. Puesto número 1. Trayectoria. Hijo de una mujer de Pergamino que se juntó con un inmigrante catalán que empezó trabajando como peón para posteriormente ir a la ciudad donde barría los pisos de un comercio, que debido a su carisma consiguió trabajo como vendedor de electrodomésticos y terminó teniendo su comercio, su empresa, y con eso compró campo y de eso logró sostener a su familia. José Luis Espert nació el 21 de noviembre de 1961, es primogénito, el mayor de 3 hermanos, un hermano y una hermana. Estudió en el Colegio Marista San José de su ciudad, al que ingresó desde Jardín Infantes. Era aficionado a los deportes, empezó jugando al fútbol, al rugby y al tenis, y más tardíamente algunas artes marciales y lucha grecorromana. Cerca del final del secundario le nació una inquietud por entender el todo de las cosas, según sus palabras, no perderse el bosque por ver el árbol. Y sumado a los números, eso para él significó la economía. Tras terminar el secundario, hizo el servicio militar obligatorio, en el cual tuvo una pésima experiencia. Según sus palabras, fue una lástima, porque hay muchas cosas que podían ser útiles, pero el maltrato que sufrió lo dejó marcado para siempre. Al terminar esta experiencia, fue a Buenos Aires, donde consiguió su licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente hizo un máster en la Universidad del SEMA y un máster más en Estadística en la Universidad de Tucumán. Fue economista jefe del estudio Broda y Asociados, econometrista del estudio Arriazu y Asociados, socio de Econométrica Sociedad Anónima. En el 2000 fundó su propia consultora, el estudio Espert. Fue profesor de econometría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor de finanzas públicas en la Universidad del SEMA. Fue 2 veces premiado por su valiente defensa de la libertad, en el 2019 por la Fundación Atlas 1853 y en el 2015 por la Fundación Federalismo y Libertad. Es autor del bestseller La Argentina Devorada, así también como del libro La Sociedad Cómplice, los mitos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos. Es columnista de los diarios La Nación y El País de Uruguay, aunque es más popular por su participación en el programa televisivo Animales Sueltos. Este año 2019 se postula para presidente de la Argentina por el Frente Despertar y destaca por ser uno de los candidatos más íntegros, ya que sus ideas no son solo parte de un spot propagandístico, sino que es lo que viene profesando hace décadas, cuando ni siquiera estaba involucrado en la política. No hace falta solo ser buenas personas y no robar acá para que las cosas salgan bien. Si usted tiene las ideas al revés, por más bueno y sano y limpio que sea, le va a ir mal. La Argentina necesita gente
sana y necesita además gente que tenga las ideas correctas. O sea, Argentina lamentablemente para nosotros tiene que recrear a los estadistas de hace 100 años, los Alberdi, los Pellegrini, los Sarmiento, si no va a seguir cayendo en el ranking mundial de naciones. Su misión es clara, terminar con un sistema que devora a la gente y acabar con la decadencia que asola a este país hace más de 70 años. Sus propuestas las dejo para el próximo video y eso es todo por hoy.